Vamos a la Cámara de Diputadas y Diputados. A esta hora está exponiendo, hace unos segundos solamente exponía la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, esto en el marco de la Comisión Investigadora de Resguardo del Orden Público. Vamos a escuchar parte de lo que se está comentando a esta hora en esta sesión. Efectivamente, uno ya debería empezar a pensar que el estado de excepción como herramienta para el combate de los hechos de violencia en la macrozona sur ya no está dando el resultado que se esperaba. O sea, esto tuvo si uno mira los números, tuvo una baja importante, pero de repente tendió a estacionarse. Ahora, yo no sé si este 46% es cada vez 46% y por lo tanto sigue bajando, es tendencial, o definitivamente nos quedamos ahí estacionados. Esa es una pregunta bien gruesa que tiene que ver con la mirada que usted tiene ya lleva un tiempo al mando del ministerio y ha trabajado todo el estado de excepción. Si es que efectivamente esto ya como una de las herramientas ya como que se agotó y para, y habría que buscar otro tipo de solución o empezar a explorar otras vías. Muy bien, gracias, diputado. Perdón. Segundo tema bien grueso también que tiene que ver con la macrozona norte. Lo señalaba el senador Insulza hace un par de días en una entrevista en el diario La Segunda, que viene una crisis migratoria similar a la del año anterior. Y eso yo quisiera comentarle que en el norte del país fue bien impactante en términos de lo que ocurrió, de la conmoción que causó, del malestar social. Del malestar social que eso trajo aparejado, y quisiera ver qué medidas están pensando hoy día para evitar que eso pase, sabiendo que tenemos una legislación que no ayuda, sabiendo que hay, como lo ha dicho innumerables veces el subsecretario Monsalve, cerca de 700 kilómetros de frontera que nadie tiene capacidad física de cubrir, pero ver cuáles son los ajustes que se van a hacer para impedir que ese flujo migratorio desbordado que hubo el año pasado no vuelva a ocurrir. Esto claramente bajó durante el invierno dadas las características climáticas de la zona, pero todo hace presumir y básicamente por la situación que se ve en el resto de Latinoamérica, que nuevamente personas que vienen de Venezuela van a ingresar en grandes volúmenes a nuestro país y nosotros no quisiéramos repetir lo que ocurrió el año pasado. Lo tercero tiene que ver con lo que decía el diputado Pulgar respecto a la participación de parlamentarios en consejos. Yo le cuento que yo he ido a los consejos comunales de seguridad solo a escuchar, así voy, me siento en la municipalidad a escuchar cómo funcionan y efectivamente comparto lo que ha dicho el subsecretario Vergara, que tiene un déficit y hay que reformularlo. Pero respecto de, de las otras instancias, y en particular de los consejos regionales contra el crimen organizado, a mí se me dio hace varios meses una explicación que de alguna forma hacía sentido. Decía, mira, ustedes son el órgano que fiscaliza, por lo tanto no pueden ser parte de una cosa que es ejecutiva, que puede ser una explicación. Pero el tema concreto es que a mí me parece que es importante la participación de los parlamentarios, y puede ser en calidad de oyente, como invitado sin derecho a decisión. Pero hay ciertos temas que son complejos y que nadie tiene la autonomía que tienen los parlamentarios para plantear. Yo le planteo un tema bien concreto. En varias ciudades del norte, yo creo que esto ya está llegando al resto del país, muchos locales, que son de alto costo en términos de arriendo, desarrollan un comercio que es ridículo. O sea, por ejemplo, uno va a un local que cuesta 6 millones de pesos el arriendo, trabajan 4 personas que venden carcasas de celulares que valen 2.000 pesos, que nunca hay nadie vendiendo, y eso evidentemente no es un negocio, sino que es una fachada para lavar dinero. Pasa lo mismo con las peluquerías, pasa con grandes importadoras que, o sea, arrendan locales inmensos, tienen una cantidad de mercadería infernal y no entra nadie. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no fiscalizamos a eso? La pregunta es, ¿quién tiene la capacidad que tiene un parlamentario de ir y sentarse y decir, este es un problema que nosotros queremos que se aborde? Porque en el Consejo, como está diseñado, naturalmente, yo no estoy diciendo que no haga lo que corresponde, pero estos temas gruesos no están. Y la posibilidad de uno plantearlo en el lugar que corresponde y que esta instancia no la tenemos. Y bueno, yo en mi caso particular no creo que la delegada presidencial me vaya a invitar a participar en ninguna de estas instancias. Yo soy bastante crítica de la gestión que ella ha tenido en esta materia y no creo que vaya a tener la gentileza de invitarme a participar. Por lo tanto, si se pudiese evaluar que nosotros tuviésemos formalmente algún nivel de participación, porque, o sea, el fin de semana yo participé en una actividad que organizó el Ceremi de la Vivienda, que era con gente de campamento, y es impresionante. Todos los dirigentes de campamento a denunciar cómo estaban llegando pistolas, armas, gente que venía de las mafias, y eso es producto de que efectivamente hay un trabajo de inteligencia policial del Ministerio Público, del propio Ministerio del Interior, que ha dado resultados en Arica, en Iquique, y los tipos se van trasladando y ya van a empezar a llegar a Antofagasta. Entonces, uno se encuentra que en distintas actividades que realizan algunos Ceremi, se acercan los dirigentes sociales a decir, ¿sabe que tengo este problema específico? Y de verdad que como que no sientan dónde plantearlo. Entonces, en eso yo creo que los parlamentarios sí jugamos un rol, y además esto es quien quiera participar, si esto no es obligatorio para nada, ni tampoco un espacio vinculante, pero sí, o sea, a lo menos que se nos informe la fecha de funcionamiento y que todos sepan que nosotros tenemos la posibilidad de participar, y ustedes determinarán en qué calidad. Pero creo que nosotros necesitamos un espacio formal en las regiones, porque si no se traduce en que uno tiene que traerlo aquí al Parlamento o directamente iniciar gestión en el Ministerio, y creo que eso
a ratos se podría resolver de manera más sencilla si es que hubiese algún tipo de instrucción de carácter general. Y las últimas dos cosas es de la necesidad de que nosotros podamos generar una institucionalidad que centralice los datos respecto a lo que ocurre en crímenes. O sea, a veces uno se queda en la discusión si el número que dio la Fiscalía, el número que dio Carabineros, el número que dio el Gobierno, creo que eso es inútil. Y yo en eso valoro mucho que ni usted ni el subsecretario se hayan detenido en este debate que es como de quién tiene razón en las cifras, sino que sigan trabajando de manera sostenida. Pero el tener datos objetivos nos permite ir viendo cómo el tema evoluciona en el tiempo. Y eso sí creo que es un activo al momento de planificar la política pública. Esas preguntas, ministro. Muy bien. Ministra, vamos a dar 5. Gracias, presidenta. A ver, sobre la macrozona sur, nosotros damos siempre 3 tipos de datos. En el fondo, el periodo del estado de emergencia respecto al periodo anterior, el periodo del estado de emergencia respecto a esa misma primeras, digamos, etapa en el estado de excepción anterior que se declaró en el gobierno anterior y el periodo respecto al periodo del año pasado en la misma fecha. Este 44% es comparado con el año pasado. O sea, las acciones de este año respecto al año pasado están un 44% inferiores. Y esa cifra se ha mantenido más o menos estable en los últimos meses, pero sigue siendo importante porque son menos acciones que el año pasado. Ahora, usted tiene mucha razón en el sentido de que el estado de excepción logra contener cierta dimensión de este problema, pero hay una parte que no logra contener. Por ejemplo, hay una parte que nosotros estamos atacando hoy día con acciones investigativas que tienen que ver con desbaratar las bandas. El estado de emergencia no desbarata bandas, hace simplemente control en el territorio. Ese trabajo se hace con las fiscalías, con la PDI, y ahí los instrumentos, por ejemplo, de la ley de robo de madera han sido muy útiles. Cuando salga la ley de crimen organizado va a ser muy útil, y eso tiene que ver no simplemente con actuar en el territorio cuando hay una acción violenta, sino con investigar a estos grupos, desbaratarlos, digamos, en su estructura jerárquica, ir a dar con los jefes, con la gente que en el fondo organiza estas acciones, y no solamente con lo que se llaman los soldados que actúan en el territorio. Entonces, esa labor es muy importante y ahí nosotros estamos poniendo, digamos, un énfasis fundamental, que es desbaratar los grupos que están detrás de estas acciones, ¿ah? Y eso es labor investigativa. Pero hay un tercer elemento que es fundamental para que profundicemos estos resultados y se refiere a que tomemos acciones en la región que cambien las condiciones que han hecho propicio el desarrollo de este tipo de grupos violentos y de bandas criminales, que tiene que ver, por una parte, con la baja presencia y baja eficacia del Estado en el territorio. Es un lugar donde donde el Estado invierte menos, donde está menos presente, donde mantiene déficit que en el país en muchos aspectos o se han resuelto o están en mejor pie y en la región siguen rezagados. Entonces, muy importante la presencia del Estado y la eficacia del Estado. ¿Qué es que hemos ido detectando? ¿Cuáles son los lugares donde prospera la agenda violenta? Los lugares donde hay menos Estado, los lugares donde hay menos caminos pavimentados, los lugares donde menos avances ha habido en inversión pública, donde menos se han hecho conexiones de agua potable. Pero además empieza un círculo vicioso, porque una vez que hay poca presencia del Estado y se instalan los grupos violentos, es más difícil que el Estado entre. Porque, por ejemplo, sufren ataques las empresas que están trabajando o los funcionarios se sienten inseguros. ¿Vieron ustedes esta evacuación que hubo de funcionarios que estaban de guardaparques en un lugar? Bueno, están volviendo en estas horas, pero cosas de ese estilo empiezan a pasar. Entonces, si uno quiere revertir este proceso y ganar de vuelta ese territorio, el Estado no solo tiene que estar presente igual que en el resto del país, sino que tiene que tener una presencia reforzada, ¿no? Para poder sacar los proyectos a pesar de las dificultades, mantener a los funcionarios ahí a pesar de que hay mayores riesgos. Esa es una segunda, digamos, pata adicional, junto con desbaratar el crimen organizado. Está este trabajo de presencia en el territorio y eso suma lo que anunció el presidente en su visita, que es el diálogo político, ¿no? Que es generar condiciones para la paz de la convivencia de esa comunidad, con todas sus características, con toda su diversidad, con los temas históricos que tienen no resueltos. Pensamos que hoy día hay mejores condiciones para eso. Y esa combinación de factores es la que debiera restituirnos una situación tranquila en la región, o al menos equivalente a la del resto del país, ¿no? Que no tengamos esta particularidad de ese tipo de bandas que actúan de la manera que lo hacen en la zona. Segundo, en el norte la crisis migratoria. Nosotros también tenemos preocupación porque hay un periodo, estacionalmente, digamos, el verano es un periodo donde siempre se incrementa el tránsito por las fronteras.
Sin embargo, hay dos cosas que hacen distinta la situación hoy, con las que hemos trabajado también para prepararnos para este verano, que nos hace pensar que no vamos a tener la dinámica de años anteriores. En primer lugar, el hecho de que las condiciones que hay hoy día en los países de origen que han generado esta oleada migratoria no son las mismas. O sea, en la época que fue más fuerte esta oleada migratoria fueron los momentos más crudos de la crisis de estos países de origen, y actualmente no estamos en ese momento, lo cual no quiere decir que las cosas estén bien, pero no están como estaban hace un año y medio atrás. Y en segundo lugar, porque la crisis migratoria se agudizó mucho en Chile por el hecho de que estando en pandemia teníamos las fronteras cerradas. Entonces, ¿qué hizo eso? Que todo el flujo migratorio se hizo informal. Y en este flujo informal masivo, era muy fácil que se incorporaran o se colaran, para decirlo en lenguaje coloquial, también grupos que vienen no con un afán migratorio, sino que vienen con un afán delictual, ¿no? En medio de esta confusión, fue muy fácil pasar por la frontera con armas, personas con antecedentes, porque no había control de ningún tipo. Habiendo fronteras funcionando de manera más regular, es mucho más factible para el Estado tener un control y un manejo de cómo está siendo la circulación por la frontera, porque además el fenómeno irregular, que no va a desaparecer, pero va a ser más acotado. En esa época toda migración estaba prácticamente ocurriendo de manera informal. Entonces todas esas condiciones se han estado trabajando, preparándonos para esta época del verano. Hoy día tenemos un Servicio Nacional de Migración, está en formación reciente, pero es un instrumento que hace un par de años no teníamos. Tenemos en desarrollo la Política Nacional de Migraciones, que esperamos ya en el mes de enero vamos a estar en condiciones de anunciar, más o menos después de los diálogos que la ley preveía y que se han estado haciendo precisamente en estos meses. Entonces el país está robusteciendo sus instrumentos en materia de migración, todavía no los tiene plenamente formados, pero no estamos en la condición que estábamos hace 2 años atrás, definitivamente. Y en tercer lugar, sobre los consejos contra el crimen organizado. Yo quisiera insistir en el criterio anterior por las características que tienen estos consejos. Que sean integrantes de estos consejos o miembros permanentes no es propicio para los parlamentarios. Son lugares donde se deciden acciones operativas, donde la PDI dice, nosotros tuvimos tal acción la semana pasada, falló por esto. Se hablan muchas cosas que tienen carácter muy reservado, que tienen que ver con coordinaciones prácticas de los servicios que están ahí, pero creo que es muy útil, interesante y necesario que se invite a los parlamentarios a algunas sesiones. Nosotros podemos hacer eso a través de los delegados, que inviten a los parlamentarios de la región, independientes de las buenas o malas relaciones que tengan con la autoridad, diputados, creo que esto es válido en ambos casos, para que conozcan cómo es este trabajo, para que se informen, para que también haya un intercambio de opiniones, se puedan hacer aportes como lo que usted decía. Sin embargo, cuando hay temas como los que se planteaban, digamos, propuestas o temáticas que los parlamentarios ven, no es necesariamente esta instancia donde hay que llevarlas a la autoridad política. O sea, por ejemplo, el delegado, el Ministerio del Interior, si usted tiene una propuesta de nueva forma de fiscalización, no es necesario sentarse con una instancia donde están todos estos organismos juntos. Esa reunión, yo he participado en un par de ellas, es una reunión muy concreta, muy práctica. O sea, ¿qué pasó con el plan de vigilancia no sé qué? ¿Por qué tú no llegaste? ¿Qué faltó? Entonces, falta personal. ¿Por qué no cumpliste? ¿Cómo nos coordinamos mejor para la próxima? Es que yo mandé la información por WhatsApp, es que yo no ocupo WhatsApp, yo ocupo Signal. Esa es la reunión. Así funciona. Y es muy importante que exista una instancia de ese tipo, que coordinación del accionar de organismos que están en el terreno, haciendo operaciones, haciendo labor de inteligencia, armando investigaciones. Por lo tanto, yo quisiera insistir que en el diseño es coherente que esté concentrado en estos organismos, pero en su funcionamiento sería positivo cursar invitaciones y tener un espacio, digamos, periódicamente en que entonces la ministra del Interior, Carolina Toá, está exponiendo la Comisión Investigadora de Seguridad Pública en la Cámara de Diputadas y Diputados distintos temas, Macrozona Sur, también la situación en el norte y los balances y evaluaciones que se hacen sobre los temas de seguridad a nivel nacional.